Hola, soy David Barrios Martínez, aquí en Sexualia TV. Tendremos una entrevista cara a cara con Maquiese Medina. Muy interesante el tema, derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. En esta oportunidad tendremos una muy interesante conversación con Maquiese Medina Ortiz. Ella es candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y una persona que tiene cosas muy interesantes que decirnos. Maquiese, muchas gracias por aceptar la invitación de Sexualia TV en esta entrevista. Y a mí me gustaría, agradeciéndote pues tu presencia aquí, tu participación, que le platiques al público de Sexualia sobre tu trayectoria, sobre tus intereses académicos y profesionales, para que te vayan conociendo y te conozcan todavía más a la hora de platicar. Muchas gracias, David, por la invitación. Sí, efectivamente estoy en el campo de las ciencias sociales. En la candidatura que ahorita tengo para sociología he venido trabajando desde el enfoque de derechos humanos, las políticas públicas de cuidado y de trabajo doméstico. La licenciatura y la maestría es también en formación en ciencias políticas y en estudios políticos y sociales la maestría. Y bueno, el campo de trayectoria que he tenido oportunidad de participar ha sido en varios espacios, en el ámbito académico, en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, trabajando derechos de participación ciudadana, derechos de los jóvenes. En el gobierno he tenido también la oportunidad de desarrollarme en políticas de igualdad de género, en políticas de violencia contra las mujeres, en evaluación y diseño de políticas públicas. Entonces, son parte de los intereses. Por supuesto que también tengo un compromiso y activismo con los derechos de las mujeres y de las niñas y un activismo muy particular en temas de la renta básica. Sabemos por los medios de comunicación social, por las opiniones que se vierten en las pláticas cotidianas, que México no es precisamente un paraíso de los derechos humanos. ¿Cómo dirías que los derechos humanos en general están actualmente en nuestro país? Pues presenta un panorama muy grave la situación de los derechos humanos en México. Es decir, es un tema muy amplio, pero los informes que van particularizando sobre ciertos temas pues dan cuenta de las violaciones, dan cuenta de las omisiones, de la colusión por parte de agentes estatales en temas de corrupción, de impunidad, por todo lo que se ha dejado de hacer en materia de protección, de prevención, de garantía de derechos humanos. Tenemos cifras muy alarmantes en temas de protección, por ejemplo, a defensores, a los propios defensores y a periodistas. Tenemos un panorama muy agravado en temas de violencia y de criminalización, en la disputa por territorios. Desde luego que también están en boga y en debate los temas de libertad de expresión y la criminalización y las represalias que hay contra quien los ejerce. Un tema muy pendiente, por supuesto, aunque se tienen avances, pero son los derechos humanos de las mujeres, los derechos a su salud, a su integridad, a su vida, que son pues elementos que cada vez se van agravando más y que pese a que se han reconocido cierto tipo de derechos, que se han firmado tratados importantes por parte del Estado, que hay avances en algunas legislaciones que se han creado y políticas, hay grupos que están particularmente en riesgo, o sea, estos que acabo de mencionar, pero también otro tipo de grupos vulnerables, los grupos de personas con discapacidad, los temas de defensa ambiental, ¿no? Digamos, es un panorama sumamente agravante que tendríamos que ir aterrizando particularmente. Claro. Sé que esta pregunta que te haré es vasta y es compleja, no es tan sencilla de responder, pero te quiero pedir ese esfuerzo crítico. ¿Tú dirías que en México las políticas públicas en torno a los derechos humanos están a la altura de los desafíos? No, por supuesto que no. O
sea, todavía falta un gran trecho para que existan políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Esto implica que se reconozcan que existen obligaciones específicas por parte de los estados que firma y que se comprometió a realizar a través de tratados internacionales que firmó, que ha ratificado y que viene toda una serie de contenidos que se vienen desagregando en esos tratados, en otras observaciones particulares por grupos de especialistas que se generan en los comités y que marcan las pautas orientadoras de lo que tienen que ser las legislaciones, las políticas públicas, la procuración de justicia, en todos los niveles de gobierno, ¿no? En el federal, en el estatal, en el municipal y por supuesto por todos los poderes también. Entonces los contenidos son lo más progresistas y protectores en materia de derechos y lo que se tiene en legislación y en políticas públicas todavía tiene mucho por avanzar. Maquiese, uno de los temas importantes centrales en Sexualidad TV se refiere a la sexualidad, a la reproductividad, al erotismo. Muchas cosas más que engloban las sexualidades. Por lo tanto, se me hace pertinente preguntarte desde tu experiencia, este tema de vincular derechos sexuales y derechos reproductivos e incluirlos dentro de los derechos humanos. Esta concepción, derechos humanos como el gran apartado y dentro de estos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ¿cómo surge esta noción? ¿Cómo se ha difundido? Y en fin, ¿qué te parece? Claro, bueno, representa un gran acierto el que los derechos reproductivos y los derechos sexuales hayan sido reconocidos como derechos humanos. En principio porque la sexualidad es un elemento imprescindible en la vida de las personas y tiene que ser reconocida y garantizada con las máximas protecciones, libertades, elecciones y provisiones por parte de los estados. Entonces, el que tenga un reconocimiento de derechos humanos implica que los estados, que el gobierno tiene obligaciones específicas en este tema. Y el ponerlos en el centro, ponerlos en el marco, implica que en materia de reproducción tiene que crear legislaciones, que crear políticas públicas, tiene que afinar todas estas políticas de control familiar, de planificación familiar, de control de la natalidad. Por supuesto que en la sexualidad tiene también que trabajar mucho en garantizar las decisiones libres por parte de las personas, de las mujeres, en materia de sus cuerpos, de con quienes ellas quieran compartir estas relaciones eróticas, afectivas. Tiene que garantizar también la autonomía de sus cuerpos y eso es fundamental con base en los derechos de las mujeres. El feminismo ha puesto en el centro del análisis la libertad y la autonomía que las mujeres debemos de tener en nuestros propios cuerpos y eso es algo que abona en los derechos humanos, en respetar esas decisiones, esas elecciones por parte de las mujeres y a los cuerpos que nos competen y también el crear obligaciones específicas y reconocerlas a través de todo el contenido de los derechos humanos, de los tratados que firman los estados, de las observaciones generales que derivan, de otra serie de documentos, declaraciones, conferencias a los cuales también se ven obligados a cumplir y que tienen mucho que hacer en materia de limitar o de quitar una serie de restricciones hacia las libertades de la sexualidad de las personas, particularmente las mujeres. También tienen que crear otro tipo de legislaciones que no limiten, que no penalicen, que no criminalicen las decisiones y las elecciones. Y por supuesto que también tienen que trabajar mucho en materia de la autonomía de los cuerpos. Maquiese, me interesa mucho esta no coincidencia, a veces muy frecuente, entre la retórica y los hechos concretos. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución nos garantiza o nos pretende garantizar la educación sexual laica, basada en ciencia, con equidad de género, humanista pues. Y me da la impresión que eso no se logra ni con mucho. Esta especie de divorcio, de separación entre la letra impresa
y las realidades concretas. Sin duda es un reto, es un desafío para personas como tú interesadas en el cumplimiento de los derechos humanos. Hablando de la educación sexual como un derecho inherente a las personas y ya garantizado en la Constitución, ¿cuál sería tu visión sobre eso? Bien, yo creo que en materia de educación y de difusión sexual tenemos grandes retos por transformar en las representaciones sociales de la sexualidad. Es decir, tenemos que ir cuestionando cómo es reconocida la sexualidad, cómo ha sido estigmatizada, en qué cajones se le ha metido y transformar esas representaciones para que los contenidos educativos que ahora dan pauta con la modificación del artículo 3 constitucional sean mucho más interesantes, atractivos, lúdicos para los jóvenes, para los adolescentes, para las personas a quienes también van dirigidos, que tengan una perspectiva intercultural, que tengan un reconocimiento de los grupos a los que van dirigidos, ¿no? En qué edades, cómo pueden ser también más interesantes, pero que también cambien la representación de la sexualidad y no sea lo más trillado que ahora se conoce como una sexualidad sumamente genitalizada, muy accesible a través de la pornografía y también de lo dañino que puede ser solamente un estereotipo de lo que vende la pornografía en cuanto a un mandato de masculinidad o un mandato de feminidad, digamos. La educación da pauta a que podamos modificar esas representaciones sociales que se tienen sobre la sexualidad y que empecemos a cuestionar también los mandatos de género, de masculinidad que se ejercen por parte de los hombres y los mandatos de feminidad, de sumisión, de docilidad, de no reconocimiento al placer o de no reconocimiento al erotismo que se tiene en un mandato de feminidad. O sea, da oportunidad a que transformemos esas representaciones y que las hagamos cada vez más atractivas y más realistas. Creo que da espacio también para que coloquemos temas que están pasando en la realidad, ¿no? Que coloquemos problemáticas de disfunciones sexuales en una pareja, en una relación de noviazgo, que coloquemos los desencuentros sexuales que se pueden llegar a tener, el cómo abordar ciertas temáticas que no son tan fáciles de cumplir. Entonces, bueno, hay un reto sumamente interesante por abordar allí. Querida Maquiese, no cabe duda que hay oposición conservadora a las políticas públicas que tienen que ver con la educación sexual integral. Creo que hay conservadurismos de derecha, pero también de izquierda, y uno muy señalado en la cultura mexicana, que es el papel de algunas confesiones religiosas. Por ejemplo, la jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene un sector que decididamente se opone de distintas maneras a la educación sexual. Se opone al uso libre de anticonceptivos, a la interrupción legal del embarazo. Esta noticia impactante de que tenemos más de 400,000 embarazos en población adolescente e infantil en México es muy contundente. La prevalencia de las disfunciones sexuales que ya citabas y muchas otras cosas como el abuso sexual hacia los infantes, niñas y niños, que con buena educación sexual podrían ser en buena medida evitados todos estos problemas. Además de que la educación sexual integral podría favorecer la salud general de la población en los aspectos emocionales, orgánicos y sociales, diría yo. ¿Qué onda con los grupos conservadores y este rotundo no a la educación sexual integral? Bueno, creo que en este tipo de polémicas que ya han acontecido en otros momentos previos, el Estado tiene que refrendar la laicidad que tiene. En este sentido, parte de los contenidos y de las propuestas de estos grupos conservadores no se rechazan necesariamente por quien vengan, sino también porque son contenidos antiderechos, son contenidos que representan una regresividad en materia de derechos, que buscan
el control de la sexualidad y de los cuerpos a través de visiones sumamente dogmáticas, conservadoras, limitadas, y que el Estado tiene que refrendar que tiene la obligación de ser garantista en materia de derechos de educación sexual, en materia de contenidos, tiene que velar por el bienestar y por la protección de las personas, justamente que a través de la educación se mejoraría si se brinda una información cada vez más oportuna, más conveniente, más accesible, que busque pues informar, proteger, ir también dando pausas para que las personas podamos ejercer una sexualidad cada vez más responsable, más consciente, e incluirlo en los contenidos educativos, pues es un acierto que estaba faltando en el Estado mexicano y que ahora no se puede dar marcha atrás por una posición que marquen ciertos grupos conservadores, que era de esperarse, ¿no? Que iban a reaccionar como lo han hecho con otro tipo de propuestas de avance. Han sido los grupos conservadores quienes han metido acciones de inconstitucionalidad sobre ciertas legislaciones, por ejemplo, en el caso de el derecho al matrimonio igualitario para personas del mismo sexo, igualmente acciones de inconstitucionalidad para la interrupción legal del embarazo en algunos estados donde se ha venido aprobando, inclusive en la propia Ciudad de México. Entonces, no hay espacio para que ahorita retrocedamos. Por el contrario, es ir hacia adelante. Te interrumpo porque esto que has dicho me parece muy importante. Si admitimos que ya la educación sexual es un derecho constitucionalmente garantizado, ¿cuál deberá ser el papel de la sociedad civil? No tanto los académicos, las y los activistas, sino la población en general en torno al cumplimiento de este derecho. Bueno, yo creo que la sociedad civil también ha venido trabajando contenidos educativos y, por supuesto, temas de educación sexual, que ahora es un momento también muy oportuno para invitarla, ¿no? Para que en este tipo de políticas puedan tener una incidencia y una participación importante, que se retome la experiencia y el trabajo que se tiene, que pueda hacerse un trabajo conjunto en que únicamente no haya una visión de expertos, como lo acabas de mencionar, de expertos académicos, o únicamente una visión de personas servidoras públicas, sino que puedan dialogar ciertos sectores que han venido trabajando y estudiando estas temáticas para que los contenidos puedan ser pues lo más oportunos, que tengan un cambio de lo que hablábamos en el segmento pasado sobre las representaciones de la sexualidad, que puedan llegar con información que hasta ahorita no se tiene en algunos libros de texto, en algunos documentos que van a ser revisados como parte de la educación básica, que han venido también manejando un lenguaje muchísimo más directo y oportuno con los grupos que se van a trabajar, con niños y niñas, con jóvenes, con adolescentes. Entonces es un momento ideal para que se retome la experiencia, la expertise que tienen y puedan sumar. Maquiese, el tiempo es un gran tirano. Ajá. Y aquí no es la excepción. Quiero pedirte, para despedirnos, dándote las gracias por esta conversación, un mensaje final al público de Sexualidad TV que compile, que sintetice esta interesante conversación. Gracias, pues a mí me parece que se tiene que seguir trabajando en la vinculación que tienen muchos temas sociales con los derechos humanos, y la sexualidad tiene también que ser vista desde una dimensión social, ¿no? Tiene una dimensión ética, tiene una dimensión política y por supuesto también una dimensión social, porque muchos aspectos de la sexualidad tienen impactos públicos sumamente agravantes. Estamos hablando, por ejemplo, de las tasas altas de embarazo adolescente, de mortalidad materna, de pornografía infantil, de trata de personas, de maternidad subrogada, de vientres de alquiler. Entonces, muchas problemáticas macro, sociales, con dimensiones muy complejas,
lidian con la sexualidad a un nivel personal, pero también a un nivel macro y colectivo, en las cuales ahí es donde entra un panorama de derechos humanos para revertir, para proteger, para reparar, para cambiar gradualmente, porque esto también forma parte de una problemática muy compleja que no va a ser de la noche a la mañana, pero que se pueda ir trabajando gradualmente para ir desmontando, revirtiendo estas grandes problemáticas que afectan pues los cuerpos de las mujeres, de los niños y niñas, de las personas en general. Maquiese, mil gracias por esta conversación que yo perdí interesante y así ha sido. Eres muy gentil. Al contrario, David, gracias. Sexualia TV.